¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera y voy a continuar con la materia de filosofía dentro de la parte de ciencias sociales para el examen Ceneval 286. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con las teorías filosóficas. En la plática anterior habíamos hablado brevemente del apogeo griego, empezando por Sócrates. Y para esta vez vamos a continuar a partir de estos postulados socratianos, pero ahora representados en su discípulo más destacado, que fue Platón. Bueno, Platón, vamos a hablar que como discípulo de Sócrates va a tener mucho la influencia de además de la de Parménides, la de Heráclito, que ya hemos hablado anteriormente de ellos. Y Platón, sí te puedo decir que la filosofía ya estructurada, ya metodológica, por así decirlo, va a comenzar a partir de Platón. Te hablaba a algunas sesiones pasadas que el primer concepto de ciencia ya como tal lo va a dar el mismo Platón. Entonces, bueno, Platón va a comenzar su teoría, su postulado filosófico, a partir de que existen, por así decirlo, dos mundos, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo sensible. Esto va a ser importante para poder entender el postulado filosófico platónico. Entonces, en el mundo de las ideas, Platón va a decir que este mundo de las ideas está plagado de lo que es la verdad, la razón. Y en cambio el mundo sensible va a estar plagado de lo que son las emociones, los sentimientos, las percepciones subjetivas. Esto Platón lo va a explicar de un modo más didáctico, por así decirlo, en lo que él llama el mito de la caverna. Déjate lo explico. Nos dice Platón en su mito de la caverna que en un principio todo el ser humano estamos dentro de una caverna, hombres y mujeres. Todas estas referencias de Platón las vas a poder encontrar en su obra más conocida llamada Los diálogos de Platón. Obviamente aquí vamos a ver que en esta idea del mito de la caverna, Platón va a tener la influencia de Sócrates, de Parménides y del mismo Heráclito. Entonces nos dice Platón que en una primera instancia todos los seres humanos estamos en una caverna, esta caverna es oscura, si no se percibe bien, y que todos estamos viendo lo que sería la sombra o la proyección borrosa de lo que es el fuego. Aquí vemos la clara influencia de Heráclito. ¿Y qué es la caverna en sí? La caverna viene a ser lo que es la percepción subjetiva de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta caverna en la que estamos metidos todos los seres humanos en un principio va a ser una falsa idea, una visión basada en las emociones, en las pasiones, en los prejuicios, por así decirlo. Entonces nos dice Platón que la naturaleza del ser humano, que es curiosa, lleva a uno de estos individuos a salir de la caverna. Y que afuera de la caverna, este individuo se da cuenta que el fuego que está proyectándose aquí no está dentro de la caverna, sino está afuera. A este fuego, que es el fuego real, nos dice Platón, que es el mundo de las ideas. Y este mundo de las ideas está representado por lo que dice Platón, que es la razón, ¿sí? Y que este individuo, que puede ser cualquiera, se da cuenta que el fuego verdadero está acá afuera, ¿sí? Regresa a la caverna y le dice a los demás que lo que estamos viendo es una sombra, es una idea falsa. Algunos de ellos le creen, otros no le creen. Y que la vía para que tú puedas salir de la caverna, nos dice Platón, que va a ser la
filosofía, ¿sí? Entonces nos dice Platón, en este mito de la caverna, que lo que hay que erradicar del ser humano es esta percepción subjetiva. Esta percepción subjetiva, Platón la va a llamar el mundo sensible, ¿sí? Y que este mundo sensible va a ser engañoso, ¿sí? Va a ser falso. Y lo que va a ser real va a ser la razón misma. E incluso aquí te puedo decir que en su teoría de las ideas de Platón, le va a dar más importancia a la razón misma. ¿Y dónde va a estar la razón del ser humano? Bueno, como yo te lo había comentado, la razón misma va a estar en la esencia del ser humano, es decir, en su alma. Y a partir de aquí Platón va a desarrollar también esta idea de lo que hay dentro del alma, le va a dar las características del alma a la filosofía, por decirlo así. Nos dice Platón qué hay en el alma, cuál es la esencia, cuáles son las características del alma, ¿sí? Nos dice que tiene una fortaleza, ¿sí? Una parte, obviamente una parte de razón, y algo muy importante, esto va a ser muy importante para lo que viene más adelante con la filosofía cristiana católica. ¿Sí? Nos dice Platón que dentro del alma, además de que tenemos una parte razonadora, una parte de fortaleza, el alma por sí sola es mediadora a la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Preguntarás. La concupiscencia es entregarte sin medida a todos los placeres, ¿sí? Platón dice que si el ser humano se entrega sin medida a todos los placeres, no está aprovechando las virtudes del alma, por así decirlo, y por lo tanto el alma se corrompe y se aprisiona en el cuerpo, ¿sí? Y que la forma de liberar el alma aprisionada en el cuerpo, nos diría Platón, es mediante la muerte. Una vez que mueres, el alma se libera y regresa al mundo de las ideas, que es de ahí donde se origina, y va a esperar a reencarnar. Incluso Platón tiene una serie de, por decirlo así, de características de la reencarnación en base a las virtudes del alma. Y por ejemplo nos dice Platón, aclaro, que por ejemplo las mujeres son la reencarnación de las almas corrompidas del hombre, es decir, como que todavía tienen un segundo chance de reivindicarse, pero que si aún así no aprovechan estas virtudes del alma, las siguientes veces, bueno, vas a reencarnar, diría Platón, en un animal, ¿no? Entonces empieza a decir que, por ejemplo, podrías reencarnar en un perro, en un caballo, en un insecto, y así sucesivamente hasta que tú llegaras a reencarnar, por qué no decirlo, en una piedra. Entonces, y estas reencarnaciones van a depender de que tú aproveches o de que aprovechemos las virtudes del alma. Ojo, hay que recordar que toda esta influencia de la reencarnación, los griegos la van a tener de Medio Oriente, por así decirlo. Ahora, Platón nos dice que el que aprovecha las virtudes del alma, el que se genera un equilibrio entre su parte razonadora, su parte de fortaleza y mediadora a la concupiscencia, nos diría Platón que el equilibrio entre estas tres características del alma nos da lo que es la justicia, ¿sí? Y que esta justicia va a estar manifestada en la ética y por lo tanto va a estar también manifestada en la política, por así decirlo. Y entonces Platón, en todos sus discursos que nos habla, bueno, nos habla por ejemplo también del origen de la especie, que va a ser una especie un poco antropomorfa, donde estas primeras especies eran, por decirlo así, andróginas o que tenían los dos sexos. Obviamente esta teoría no es comprobada, es una teoría del imaginario de Platón, y que en un momento determinado esta especie antropomorfa, por designio de los dioses o por el azar, se separa
y entonces una parte queda en las mujeres y una parte queda en el hombre. ¿Cuáles son las partes que quedan en el hombre y la mujer? Pues va a ser esta alma. Y ahí es donde Platón va a desarrollar su teoría del eros, su teoría del amor, o el que también conocemos comúnmente como la teoría del amor platónico. Entonces, ¿en qué consiste esta teoría del amor platónico? Nos dice el propio Platón que la forma en que el ser humano puede acercarse a las virtudes del alma, a la esencia del alma, ¿sí?, va a ser mediante el eros, mediante el amor. Por lo tanto, tenemos que buscar la otra mitad, la otra parte que nos compagine el alma, para poder así acercarnos a la perfección de la misma alma. Por eso Platón llama a esto el amor platónico, el amor ideal, por así decirlo, pero no se refiere al ideal del deseo, sino al ideal de las ideas, por así decirlo. Es decir, lo que es la perfección, lo que es verdadero. Con esto te puedo decir que la idea confundida o tergiversada que tenemos de que el amor platónico es el amor inalcanzable es relativamente una malinterpretación, porque lo que nos propone Platón es que va a ser el amor real, el amor trascendental, el amor de las ideas, el amor perfecto, ¿sí? Y esto va a estar representado en estas características del alma, y la forma en que tú vas a poder llegar a esta perfección del alma en la cuestión mortal, por así decirlo, pues va a ser mediante lo que los griegos llamaban el eros, o lo que es el amor. Y entonces también, bueno, podríamos seguir platicando ampliamente de las ideas de Platón. También, por ejemplo, Platón dice que cuando muere el ser humano, el alma regresa al mundo de las ideas y espera a regresar, por así decirlo, una vez más a la tierra y reencarnar en otro cuerpo. Entonces, en ese viaje de regreso, pues va tirado por dos caballos, uno va jalando hacia arriba, otro hacia abajo, uno trata de corromper el alma y el otro trata de llevar al alma a la razón misma. También, por ejemplo, en Platón vamos a encontrar el mito de la Atlántida, esa civilización perfecta, donde nos dice que en un momento determinado esta civilización ya era netamente razonamiento, conocimiento puro, por lo tanto era una civilización perfecta. Entonces, a partir de aquí, de estas ideas de Platón, no nada más en la cuestión de su filosofía, sino también en la cuestión de la ciencia, porque te repito, a lo que le iba a interesar Platón es la parte del alma en torno a la razón, y que los sentidos van a engañar, los sentidos mienten, y por lo tanto hay que desecharlo. Entonces, a partir de aquí, esto va a ser trascendental para la filosofía. ¿Por qué? Porque se van a dar las nuevas vertientes entre lo que es la razón pura y lo que es la parte de las emociones o de los sentidos. Entonces, ya después de Platón va a venir su discípulo más destacado, su discípulo Aristóteles. ¿Qué nos propone Aristóteles? Aristóteles nos dice, en un principio, va en contra, por así decirlo, de las enseñanzas de su maestro Platón. Incluso cuando se le cuestiona a Aristóteles que por qué va en contra de las ideas de su maestro y de su amigo Platón, Aristóteles muy inteligentemente dice: yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Vamos a ver que ya con Aristóteles ya va a ser mucho más complejo el pensamiento filosófico, ya que él va a desarrollar esta parte de la lógica como tal. Incluso nos dice Aristóteles que para poder entender filosofía debemos de entender lógica. Entonces, y para cualquier griego la filosofía era la vida, por lo tanto la lógica es la vida misma. Entonces, a partir de aquí Aristóteles va a desarrollar un modelo filosófico basado netamente en la lógica, y esto lo podemos ver en el siguiente esquema que te voy a mostrar. Este esquema filosófico de Aristóteles lo podemos llamar el pensamiento o el proceso del pensamiento abstracto. ¿En qué consiste esto? A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles dice que para poder llegar al pensamiento real
al pensamiento, pasar de este pensamiento abstracto al pensamiento concreto, se necesita, por ejemplo, de lo que son los sentidos, ¿sí? Estos sentidos va a ser la forma en que yo voy a percibir las cosas en una primera instancia, ¿sí? Y a partir de esta percepción que yo voy a dar mediante los sentidos, va a empezar un proceso mental. Este proceso mental es el mismo que yo te planteaba en la sesión de lógica, de cómo funciona nuestra mente. Ya después de este proceso mental, ¿sí?, viene lo que es la razón, ¿sí? Después de que uno razona, va a pasar a lo que es la realidad, ¿sí? Y es así como se va a construir la realidad misma, mediante este proceso. Es decir, yo percibo las cosas mediante los sentidos, hago este proceso mental, este proceso racional, ¿sí?, hago un juicio y a partir lo proyecto en la realidad. Y es así como nos va a decir Platón que va a funcionar la realidad misma, por así decirlo. Y que lo que va a estar dentro, o lo que va a, por decirlo así, a estructurar este tipo de pensamientos, pues dice Platón que va a ser el nous. Ya vimos en las sesiones pasadas lo que es el nous. Entonces, a diferencia de su maestro Platón, bueno, Aristóteles, pues le va a dar pie a los sentidos. No hay que desecharlos, sino por el contrario son necesarios para poder captar la realidad y el entorno de las cosas. Entonces, ya después Aristóteles nos va a hablar de cómo se van estructurando los elementos o las diferentes cosas en el universo. Entonces desarrolla su teoría del acto y la potencia. Nos dice que para que exista algo, Aristóteles nos dice que primero se necesita de un acto y de una potencia, es decir, de que primero se tenga la idea y que después, mediante este proceso mental, racional, se convierta en un acto o en una potencia, es decir, en un ser o en un ente, según sea la circunstancia. Entonces distingue, en esta teoría del acto y la potencia, distingue 4 tipos de causas de las cosas. Primero habla sobre las causas materiales, aquello de lo que una cosa está hecha, es decir, la esencia misma. Después nos habla de la causa formal, que va más allá de la materia, es decir, la metafísica, por eso habla de la forma y la esencia. Después habla sobre la causa eficiente, aquello que interviene en la creación de la cosa misma, ahorita te explico esta parte, y por último la causa final, que es la finalidad u objetivo de la cosa misma. ¿Qué quiere decir esto de la tercera causa, la causa eficiente? Aquello que interviene en la creación de la cosa. Esto puede ser un pensamiento, un nous, una razón o una percepción. Y para poder entender cómo se crea estas causas, estos actos, estas potencias, Aristóteles desarrolla la idea del primer motor, ¿sí? Aristóteles concibe que lo que genera todo este pensamiento, todo lo que está estructurado en el universo, lo aterriza como un motor. ¿Qué es un motor? Aquello que crea, aquello que genera. Pero este motor es un acto, es una potencia pura, es una potencia netamente única, por así decirlo. Entonces, Aristóteles nos dice que este primer motor va a tener una característica que es el primer motor inmóvil, ¿sí? Es decir, jamás va a necesitar cambiar para existir, por así decirlo. Entonces, a este primer motor inmóvil, Aristóteles lo llama Dios, ¿sí? Y la pregunta sería, una pregunta lógica para Aristóteles, entonces, ¿qué es Dios o quién es Dios? Si tú me dices que Dios es el primer motor inmóvil, ¿qué es Dios en sí? ¿O qué es o cómo representarías a Dios en sí mismo? Diría Aristóteles, la respuesta de este Dios o de este primer motor inmóvil es la inteligencia que se piensa. Es decir, para Aristóteles, Dios o este primer motor inmóvil va a ser este nous, esta esencia primaria
que todos los seres humanos tenemos. Entonces, para la visión de aristotélica, los seres humanos somos dioses en potencia. Por lo tanto, a partir de aquí, bueno, la vertiente filosófica va a ir encaminada a los pensamientos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Sócrates con su idea del ethos, con su idea de la virtud, Platón con la idea racional, ¿sí? Desechar la parte de las emociones, y Aristóteles con la parte de las emociones, los sentidos, más la razón, igual a la inteligencia o a la mente misma como tal. Entonces, ya después de que pasan estos tres grandes filósofos, viene la filosofía grecorromana. Como te lo decía en una plática anterior, la filosofía grecorromana no dio mucho aporte por sí mismo, solamente pequeños vestigios y pequeñas aportaciones que fueron siendo característicos de esta filosofía grecorromana. Y aquí encontramos, por ejemplo, el epicureísmo. El epicureísmo nos dice que va a ser la búsqueda constante del máximo placer con el mínimo de dolor. Esta vertiente va a ser una corriente hedonista, entonces en la cual nos dice que el placer le va a dar la quietud, la templanza al ser humano. ¿Por qué? Porque no va a necesitar más allá que el mismo placer. Esta propuesta de Epicuro va a ser muy tomada en cuenta también por los neoplatónicos, ¿sí? Después vienen los estoicos. Los estoicos, como te lo decía la plática pasada, va a ser esta idea de razón sobre las emociones y que estas emociones te van a vencer, por lo tanto debes darle más pie a la razón misma. Y para esto va a ser que los estoicos van a tomar esta parte del razonamiento puro, del razonamiento como fortaleza, como modo de vida. Y bueno, entre los grandes representantes estoicos, bueno, encontramos a Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, los cuales van a llevar esta visión estoica a la ideología del Imperio Romano, que a la postre los va a hacer grandes en el mundo antiguo. Después vienen los escépticos. Los escépticos, uno de sus más grandes representantes va a ser Pirrón de Elis, el cual lleva a esta parte del escepticismo a buscar una visión o una finalidad de la existencia en lo que él le llama la ataraxia. ¿Qué es una ataraxia? Es la ausencia de inquietud y la tranquilidad del alma. ¿Y cómo vas a conseguir esta ausencia de inquietud o esa tranquilidad del alma? Va a ser mediante ese escepticismo combinado con una afasia, que es ese silencio, ese desprendimiento absoluto, esa cuestión de dudar de las cosas, y además se va a llevar a cabo mediante un epoqué. ¿Qué es el epoqué? El epoqué es quitar todo prejuicio de la mesa, ¿sí? Es decir, poner tu mente, por así decirlo, como algo totalmente limpio y fuera de ideas o fuera de conjeturas previas, sino simplemente una visión totalmente analítica, totalmente sí de duda, de cuestionamiento, para poder tener un equilibrio del pensamiento mediante la afasia, el epoqué, y así llegar a la ataraxia. Y la vía para poder llegar a estos medios va a ser mediante el escepticismo. Ahora, al paso del tiempo va a surgir una nueva vertiente filosófica, principalmente con la aparición de este personaje llamado Jesús de Nazaret, que históricamente, arqueológicamente, pues sí existió. Entonces, Jesús de Nazaret, digamos, un tema muy controversial, porque a partir de él va a dar una serie de corrientes o de pensamientos, por así decirlo, filosóficos, que son válidos. Obviamente esta filosofía que proponía Jesús de Nazaret va a ser netamente influenciada, sí, por el judaísmo, porque hay que recordar que Jesús nace judío y muere judío, y además por las diferentes vertientes filosóficas de la época, principalmente las griegas y las de Medio Oriente. Y a la postre, a la muerte de Jesús, no vamos a cuestionar si era o no era el Hijo de Dios. A la muerte de Jesús va a surgir esta nueva vertiente religiosa llamada cristianismo, el cristianismo primitivo, que no hay que confundirlo con el cristianismo moderno. El cristianismo de nuestra época son vertientes
diferentes, que sí parten de una misma idea, pero al fin y al cabo son diferentes. Este cristianismo primitivo o primigenio va a ser el que va a estar representado por las enseñanzas de Jesús de Nazaret mediante sus apóstoles, por así decirlo. Ya a la postre, a la aparición de uno de los emperadores romanos después de la persecución cristiana, porque hay que recordar que los romanos tenían esta visión panteísta religiosa, pagana religiosa, y obviamente los cristianos, con los antecedentes de Jesús de Nazaret y los antecedentes judíos, pues va a ser una religión monoteísta, por así decirlo. Se viene la persecución cristiana por parte del Imperio Romano, y va a ser hasta Constantino, emperador romano, que valida el catolicismo, lo hace, incluso hace el cristianismo, lo hace católico, lo valida, lo reconoce y lo instaura como religión oficial del Imperio Romano. ¿Por qué viene esta conversión? Porque cuando se trae a los grandes patriarcas, a los grandes, por decirlo así, profetas o maestros del cristianismo de la época, bueno, Constantino les pregunta, o el Imperio Romano le pregunta, bueno, ¿por qué leyes están regidos? ¿Cómo está su estructura interna, sus jerarquías? A lo cual los cristianos primitivos pues no tenían muy clara esas ideas, porque como sabemos Jesús no las plasmó muy, o no las dejó, por así decirlo, ¿no? Solamente las interpretaciones que se tienen de él. Entonces Constantino va a oficializar esta religión, le va a dar una estructura, y por lo tanto vamos a comprender el por qué la va a hacer incluso iglesia o templo, va a crear el templo principal de la fe, ahora sí ya católico-cristiana, y por eso vamos a entender que la sede principal de esta religión está en Roma, y por decirlo así, la Tierra Santa o los lugares sagrados donde deambuló Jesús de Nazaret, bueno, está en Medio Oriente. Esto va a ser primordial porque a partir de aquí, y lo que vamos a checar en materias como en ciencias sociales o en economía incluso, bueno, vamos a comprender que la influencia que tuvo la religión, la nueva religión, por así decirlo, romana, que va a ser fundada en el catolicismo cristiano, va a influenciar gran parte del mundo, sobre todo porque sabemos que los romanos conquistaron esta parte del mundo antiguo, y se va a ir fusionando, va a ir adquiriendo nuevas vertientes, pero al fin y al cabo, bueno, partiendo de la idea religiosa que vino a proponer, por así decirlo, Jesús de Nazaret, y que vino a concretar el Imperio Romano. Entonces, bueno, a partir de aquí viene lo que es la filosofía medieval, y la filosofía medieval va a estar representada principalmente por dos grandes de la vertiente católico-cristiana. Uno de ellos va a ser San Agustín de Hipona y el otro Santo Tomás de Aquino. Algo muy interesante en San Agustín de Hipona es que él va a dar esta piedra angular, va a estructurar la teología dogmática de la fe cristiana, y va a retomar las vertientes platónicas, las vertientes aristotélicas, las vertientes escépticas incluso, y las va a aterrizar al catolicismo cristiano. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que teológicamente o filosóficamente el cristianismo o el catolicismo cristiano tenía algunas mellas. Déjame decirte que la imagen del infierno, la imagen del demonio, del diablo, por así decirlo, incluso el primer manual de exorcismo, pues lo va a dar San Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque para tratar de cubrir estas ausencias de imagen, hay que recordar que el ser humano somos escépticos por naturaleza. Bueno, San Agustín de Hipona va a cubrir estos huecos que tenía la fe cristiana de la época, y lo va a dar con imágenes, con explicaciones teológicas, y sobre todo para poder ganar una vertiente de credibilidad ante otras religiones, como podría ser el paganismo de la época, o las religiones politeístas, o las religiones que se apegaban más a la naturaleza. Y entonces, bueno, también San Agustín va, al igual que Santo Tomás, van a dar diferentes vertientes en torno a los conceptos o a los nuevos conceptos de la fe cristiana. Ahora, toda la explicación o toda
la vida, por así decirlo, del ser humano, la existencia del ser humano, va a girar en una sola explicación, y esta explicación va a ser Dios. ¿Qué sería Dios para San Agustín de Hipona y para Santo Tomás de Aquino, o para la religión católico-cristiana? Dios va a ser trascendente e inmanente, es decir, va a ser diferente a todos, pero va a estar presente en todos. Además de ser creador de todo, también se le va a dar las características a Dios. Las características de Dios a partir de la religión católico-cristiana es que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Omnipotente quiere decir que todo lo puede, omnipresente quiere decir que está en todas partes, y omnisciente quiere decir que todo lo sabe. También se va a dar, a diferencia de los romanos, y esto es muy importante, a diferencia de los griegos, de que el ser humano era una dualidad, era esencia y era materia y era cuerpo. En la religión o en la filosofía católico-cristiana ya no va a ser por separado. El hombre es una síntesis entre materia y cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, ya no va a ser tan fácil tomar en cuenta que si mueres, lo que muere va a ser tu cuerpo, ¿sí? Muy aparte de tu esencia. Por el contrario, aquí ya en la filosofía católico-cristiana, tanto materia como cuerpo va a ser uno mismo. Y la vía de comunicación para tu alma, tu esencia, va a ser tu cuerpo, por esta idea de síntesis. Y además de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el aporte que también, estos aportes que nos va a dar San Agustín y el aporte que nos va a dar Santo Tomás de Aquino, es de que toda fe debe de ir precedida por una razón, porque la razón misma le da fortaleza a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que toda fe va a tener una explicación en la razón misma. Y para esto Santo Tomás de Aquino nos habla de las pruebas de la existencia de Dios de un modo racional, para poder entender y explicar por qué Dios existe. Y nos dice que la primera prueba es el hecho del movimiento, que Dios existe. ¿Por qué? Porque todas las cosas o todas las especies o todos los seres se mueven, ¿sí? Después nos habla del hecho de la causalidad, es decir, tenemos vida, pero también tenemos muerte. Por lo tanto, causa y efecto va a estar determinado por esta deidad suprema llamada Dios. Y después nos habla del hecho de la relación entre lo contingente y lo necesario. ¿A qué se refiere lo contingente y lo necesario? Es decir, a lo que existe, a lo que es así, a la diferente variabilidad de cosas que existen en el universo, y que estas variabilidad de cosas van a ser necesarias que existan. Después nos habla del hecho de los grados de perfección, que en base, por ejemplo, tenemos especies, tenemos animales, tenemos elementos, pero también tenemos seres humanos. Y cada uno de estas cosas o estas diferentes especies que existen en la faz de la Tierra van a tener un grado de perfección, y esta máxima representación de perfección va a ser Dios. Pero Dios, en esta cualidad de omnipotencia, va a crear al ser humano como imagen y representación de dicha perfección. Y por último tenemos el hecho del orden del mundo, es decir, que este orden o este equilibrio que va a estar en torno al universo va a estar determinado por Dios. Por eso en la filosofía medieval va a ser la respuesta absoluta de todo lo que le sucedía al ser humano, va a recaer en lo que es Dios. Dios como eje central, Dios como causa y efecto, Dios como creador, como dador de vida, como dador de muerte, y por lo tanto esto va a ser primordial para la fe católico-cristiana. Y esta fe católico-cristiana no va a ser cuestionable. Esto va a estar vigente en toda la Edad Media, hasta que aparece el nacimiento del pensamiento moderno, es decir, la antesala a lo que conocemos como la filosofía moderna. Esta antesala al pensamiento moderno va a tener diferentes características. Aparte de las guerras, estas llamadas guerras santas, las cruzadas, y después el surgimiento del imperio musulmán,
la caída de los imperios occidentales, la fusión de las creencias, de las religiones, van a dar como resultado que sea un parteaguas para el pensamiento filosófico. Y va a ser hasta el año de 1400, 1500, finales de la Edad Media, donde va a aparecer un individuo llamado, un sacerdote alemán llamado Martín Lutero, el cual va a oponerse a las reformas católicas de la época. ¿Por qué? Porque el catolicismo que imperaba en esa época se dio cuenta que había mellas, que había inconformidades, que había conflictos en la misma iglesia. Entonces trató de hacer una reforma donde una de ellas era que la imagen absoluta y la imagen real de Dios en la tierra iba a ser el Papa, y que por lo tanto los designios del Papa iban a ser también designios de Dios, y que por ejemplo los únicos, por así decirlo, autorizados a entender o interpretar las Sagradas Escrituras, llámese la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, iban a ser los sacerdotes. Entonces todas estas nuevas vertientes teológicas, por así decirlo, que instauró la Iglesia Católica en la época, algunos grupos o algunos sectores de dicha iglesia no estuvieron de acuerdo, entre ellos fue Lutero. Y estos grupos que no estuvieron de acuerdo con estas vertientes católicas o estas reformas, bueno, se opusieron a ellas, y por parte de la Iglesia Católica, a estos grupos que se opusieron a las nuevas reformas, los llamó protestantes. Por eso vamos a comprender que a partir de este periodo vamos a encontrar que existen diferentes religiones que parten de la vertiente católico-cristiana, e incluso podemos encontrar que se llevan a cabo los mismos rituales, las mismas, ¿cómo le puedes llamar? Las mismas fuentes teológicas, pero las prácticas vienen siendo distintas. Esto se debió a que en este periodo pues sí hay una separación o una ruptura de la Iglesia Católica Cristiana, y los que siguieron el antiguo y el nuevo dogma, ya con las reformas, y los que se opusieron a los nuevos dogmas, pero siguieron los antiguos dogmas. Y a estos, les repito, se les llamó o se les sigue llamando protestantes. Esto aunado con los descubrimientos que se llevaron en la época, encabezados por Copérnico, por Galileo, por Kepler, por Newton, que van a ser primordiales para esta nueva explicación al razonamiento humano. Ojo, no dejaron de creer en Dios, sino colocaron a Dios en su parte de creencia, en su parte espiritual, pero trataron de dar una explicación nueva a los fenómenos que le acontecían al ser humano. Entonces van a ser tres ideas claves que van a estar representadas en el surgimiento del pensamiento filosófico moderno. Uno de ellos va a ser la necesidad de separar la teología y la filosofía. Es decir, la teología se queda en su parte de religión, y la filosofía se va a encargar ahora de dar ya la explicación como tal a los fenómenos del ser humano. La idea de que las matemáticas constituyen por excelencia la escuela de la razón rigurosa. ¿Por qué? Porque mediante los modelos matemáticos se van a encontrar la explicación de los fenómenos. Y la idea del método experimental. Ya vamos a pasar la parte de que Dios nos va a explicar todo. Ahora vamos a comprobar qué es lo que sucede realmente con los fenómenos que le acontecen al ser humano. Y además también va a estar representado en esta parte del Renacimiento por los grandes artistas del Renacimiento, ¿no? Miguel Ángel, Da Vinci, Donatello y Rafael, ¿no? Que van a ser, mediante el arte, van a representar esta nueva vertiente del pensamiento. Vamos a dejar a Dios en su lugar de creencia, pero los que estamos aquí somos los seres humanos, por lo tanto vamos a buscar otro tipo de explicación. Repito, no era negar la existencia de Dios, eso va a tardar todavía un poco, sino darle otra explicación a los fenómenos que le acontecían al ser humano. Y a partir de aquí va a surgir lo que es la filosofía moderna. La filosofía moderna va a aparecer con René Descartes. René Descartes propone totalmente un método lógico, incluso Descartes es conocido de nosotros, sobre todo los que hemos estudiado, los que nos hemos torturado un poco con la geometría analítica y los planos cartesianos.
bueno, pues este va a ser el aporte de Descartes a la ciencia, además de que Descartes va a dar algo que va a ser trascendental para la humanidad, que va a ser lo que él llamó las reglas del método. Las reglas del método van a estar englobadas en 4, lo que es la regla de la evidencia, es decir, no hay que analizar todo aquello que no sea evidente, es decir, todo aquello que exista, la regla del análisis, que es dividir cada una de las dificultades en tantas partes como sea posible, la regla de la síntesis, que es conducir el pensamiento de lo más simple hasta lo más complejo, es decir, ya desarmé la evidencia, ahora tengo que analizar cada una de sus partes, y la regla de las enumeraciones y repeticiones, es decir, ver que no omití nada de mi análisis y ver en dónde se repiten los fenómenos constantemente. Esto va a ser importante porque esto tú lo vas a ver plasmado en ciencias como las matemáticas. Por ejemplo, cuando nos toca despejar una ecuación, tenemos que utilizar este método cartesiano, por así decir. Y además, Descartes, además de dar este método de análisis y científico, Descartes va a desarrollar lo que va a ser el idealismo moderno. Este idealismo moderno va a estar presente en la parte de Descartes, en lo que él llamó la duda metódica. ¿Qué es la duda metódica en Descartes? O el cogito ergo sum. Esta duda metódica o el principio cartesiano reza de la siguiente forma: el hombre puede dudar de todo menos de sí mismo, porque si duda es que piensa, y si piensa es que existe. Y con esta frase Descartes va a revolucionar el idealismo, porque va a poner al ser humano como principio y fin de todo. Esto también nos va a dar una vertiente un poco antropocéntrica. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, incluso hasta la fecha, que como seres humanos somos el inicio, y así como somos el inicio, somos el fin de todas las cosas que nos rodean. Entonces, a partir de Descartes, bueno, va a surgir también dos corrientes filosóficas o corrientes del conocimiento del pensamiento humano que van a estar en una constante pugna. Por un lado va a estar el racionalismo, representado en primera instancia por Descartes, y por el otro lado va a estar la corriente empirista, que van a estar, ambas van a estar siempre en una serie de contradicciones, en una serie de debates, y ambas van a tener razones verídicas, pero también razones un poco falsas, por así decirlo. Bueno, después de Descartes vamos a encontrarnos a Francis Bacon, también viejo conocido tuyo o de nosotros, sobre todo si cursamos matemáticas en el área del cálculo diferencial, el cálculo integral. Incluso Bacon va a tener mucha ¿cómo le podemos llamar? Mucho intercambio de información, de conocimiento con otro de las grandes mentes, como va a ser Isaac Newton. Entonces, Bacon nos dice, aparte de su aporte matemático, nos habla que para poder llegar a la verdad real, a la verdad absoluta, a la razón pura, tenemos que brincar o tenemos que saltear lo que él llama los ídolos, ¿sí? Y estos ídolos los clasifica en 4, los ídolos de la especie, de la caverna, del foro y del teatro. ¿En qué consisten los ídolos de la especie? Los ídolos de la especie, Bacon nos dice que son los prejuicios que tenemos los seres humanos de manera natural. Por ejemplo, Bacon dice que podría ser el odio, podría ser el resentimiento, el rencor y todas esas cosas que van a obstaculizar la verdad misma. Entonces, estos ídolos de la especie, incluso el propio antropocentrismo, la idea de creer que nosotros somos el principio y el fin de todo, también van a estar encasillados en lo que son los ídolos de la especie. Mientras que estemos en los ídolos de la especie, no vamos a poder llegar a la verdad de las cosas o al conocimiento absoluto. Después Bacon nos habla de los ídolos de la caverna. Los ídolos de la caverna hace referencia al mito de la caverna de Platón. Es decir, tanto las emociones que nos engañan, que nos disfrazan. Ya después nos habla de los ídolos del foro. Los ídolos del foro, como el nombre lo dice, son aquellos que abusan del discurso, aquellos que te venden falsedad como verdad, aquellos que mienten, aquellos que abusan de la retórica. Recuerda a estos ídolos del foro con los sofistas. Y por último, los ídolos del teatro, que son aquellos que conocen una nueva vertiente filosófica
o a una idea del pensamiento y se la adjudican y empiezan a vivir a partir de lo que dicen la nueva vertiente filosófica, la nueva corriente del pensamiento, la empiezo a vivir, la empiezo a llevar a cabo, empiezo a actuarla, por así decirlo. Y mientras no saltemos estos ídolos, nos dice Bacon, pues no vamos a poder llegar a la verdad y al razonamiento puro, ¿sí? Después viene, bueno, Spinoza también, otro racionalista, nos habla que solamente el conocimiento racional por deducción es el conocimiento verdadero, el conocimiento que te va a llevar a la realidad de las cosas. También Spinoza nos habla de que, por ejemplo, en su idea de la libertad, nos dice que no existe la libertad como tal, sino lo que le llamamos libertad son las cosas aprendidas en un medio social o en un grupo determinado. Por lo tanto, el ser humano no es libre, por así decirlo, sino somos la proyección o la representación de lo que ya hemos aprendido y que solamente vamos a llegar a la libertad verdadera, nos diría Spinoza, mediante el razonamiento puro o el conocimiento absoluto, ¿sí? Ya después de Spinoza viene Leibniz. Leibniz, él trata de explicar lo que es la verdad. La verdad, nos dice Leibniz, que va a estar ejemplificada por lo que él llama las verdades de hecho y las verdades de razón. Las verdades de hecho, nos dice Leibniz, que se refieren al contingente, a lo que es así, pero podría ser de otra manera. Este es un planteamiento netamente lógico. ¿Qué sería una verdad de hecho? Yo te puedo decir que una verdad de hecho podría ser esta bandera o esta mesa. Esto se refiere de la siguiente forma. La mesa o esta bandera es el contingente, es decir, esta mesa va a seguir siendo mesa, pero a diferencia de que podría ser de otra manera, es decir, por ejemplo, esta mesa es de cristal, ¿sí? Pero también esta mesa podría ser de madera, podría ser de metal, podría ser de plástico. Por lo tanto, pero no dejaría de ser mesa. Por lo tanto, lo que nos dice Leibniz es que esto sería una verdad de hecho. Se refiere al contingente, es decir, a lo que hay, a las diferentes cosas que hay en el universo, pero que son así, pero podrían ser de otra forma o de otra manera. Es decir, la mesa podría ser de distintas formas, pero seguiría siendo mesa, al igual que la bandera. Y después nos dice de las verdades de razón, que estas verdades de razón se refieren a lo necesario, a lo que es así, a lo que no podrías cambiar, a lo que no es de otra forma. ¿Cuáles serían las verdades de razón? Te explico. Una verdad de razón podría ser un teorema, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, ¿sí? Una ley de gravedad, ¿sí? Son verdades de razón, es decir, sabemos que son así y no podrían ser de otra forma, ¿sí? Esto lo podemos ver bien claro en ciencias como las matemáticas o como la física. Además, Leibniz nos habla de lo que es la monadología. ¿Qué es la monadología? Nos dice que estas verdades que de razón y de hecho están representadas en una realidad. ¿Pero qué es la realidad? La realidad es este conjunto de monadas entendidas como sustancias psíquicas y dinámicas, es decir, aquellas cosas que van siendo producto de nuestros pensamientos, de nuestra mente, pero además van cambiando constantemente. Y que estas sustancias psíquicas y dinámicas van a estar compuestas por una monada central que es su yo. Este yo va a ser muy importante y te lo explico por qué. Porque más adelante en la filosofía contemporánea te voy a explicar brevemente a un personaje que va a ser trascendental en el pensamiento humano llamado Sigmund Freud. Freud nos habla de este yo. Y obviamente cuando yo te explique este yo del que nos habla Freud en su teoría del psicoanálisis o su teoría psicológica, vas a entender de dónde saca Freud ese yo. Y ese yo lo va a ir extrayendo desde las vertientes filosófico-griegas y, por qué no decirlo, de las vertientes de la filosofía moderna y representadas en esta monadología que nos propone Leibniz. Entonces, dentro de esta monadología de Leibniz, nos dice que existen 4 principales monadas, por así decirlo, que van a ser estas sustancias psíquicas y dinámicas regidas por un yo central. Nos dice que la primera es la que tiene percepciones sin darse cuenta de ellas, es decir, los seres materiales e insensibles, como podrían ser, por qué no decirlo, los animales. En el segundo tipo de monada van a ser las que tienen apercepciones, es decir, las que tienen alma y se dan cuenta de sus propios
conocimientos. Y después nos habla de los espíritus que captan las verdades de razón, el yo humano. Es decir, este yo central que más adelante va a utilizar, te repito, Sigmund Freud, no nada más Freud, sino toda la vertiente filosófica contemporánea. Y por último, la sustancia principal o primordial, que va a ser Dios. Esta va a tener la apercepción de todo lo que se percibe, es decir, una vez más, podemos ver que estos individuos, a pesar de que hablaban del razonamiento puro de la verdad, también no dejaban a un lado la idea de Dios. Entonces ya después de Leibniz va a llegar John Locke. A partir de John Locke vamos a hablar de lo que es el empirismo inglés. Esto te lo voy a explicar en la siguiente sesión, donde ya nos vamos a meter a las corrientes empíricas, a las corrientes racionales científicas, lógico-científicas. Le vamos a dar el cierre a la filosofía moderna y vamos a ir en la última parte de este módulo de filosofía dentro de ciencias sociales, que es la filosofía contemporánea. Recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que refuerces lo visto hasta ahora en estas primeras vertientes filosófico-modernas y en las vertientes del apogeo griego. Bueno, por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente sesión de filosofía dentro de tu parte de tu apartado de ciencias sociales para el examen a Ceneval 286. Gracias.